Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Di Palma. Vamos a comenzar esta clase de esta materia, de esta actualización de atención temprana que están dando Gabriela Irala y Graciela Tabac. Yo soy Carolina Di Palma, vengo de los estudios culturales latinoamericanos, esto es comunicación social. Voy a poner el cronómetro por una cuestión de tiempo, que tengo 40 minutos, 50 para darles una clase. Entonces, yo tengo una formación en comunicación y lo que hacemos los de comunicación no es solamente periodismo o publicidad, sino que el fuerte de la comunicación es hacer estudios culturales. Los estudios culturales indagan, profundizan, analizan cómo son las tramas de los consumos culturales destinados a las infancias actuales. La comunicación surge en el siglo XX con la aparición de los medios de comunicación masiva, pero hoy, en estos días, investigamos específicamente cómo son los consumos culturales interactivos que tienen tramas de interpelación, quiere decir que presentan discursos que van a proponer ciertos horizontes de modos de ser y de estar en el mundo. Es decir, hay discursos interpeladores que vienen de las pantallas mucho antes de entrar en las instituciones de la modernidad, que fueron instituciones que produjeron discursos interpeladores. La escuela, el Estado, el trabajo, la familia fueron instituciones modernas que producían o que proponían horizontes de interpelación en la modernidad, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, XX. Entonces, en este momento histórico, siglo XXI y todo lo que sería posmoderno o todo lo que sería la actual modernidad, encontramos que hay nuevos discursos interpeladores que están de alguna manera afectando los procesos subjetivos de las nuevas infancias. Entonces, yo se los voy a mostrar en imágenes y les voy a ir contando cada una de las cosas. Entonces, un poco les digo de dónde sale toda esta investigación. Nosotros hacemos investigación de campo desde los estudios culturales, que consta en hacer entrevistas en profundidad con chicos y chicas de dos franjas etarias, 2 a 5 años y 6 a 12 años. En estas investigaciones hacemos observación y hacemos entrevistas en profundidad con un montón de chicos y chicas con docentes en formación. Articulamos con institutos de formación docente. De esas investigaciones, donde les preguntábamos a los chicos y chicas dónde estaban jugando más o qué estaban viendo más en redes sociales, surgen los objetos de investigación. No es que nosotros dijimos, bueno, vamos a investigar tal videojuego o tal red social, sino que fueron los chicos y chicas que nos fueron diciendo a nosotros dónde teníamos que poner la mirada. Yo además trabajo en la producción de contenidos interactivos de la televisión pública infantil destinada a las infancias, el canal Paca Paca. Yo acá les dejo todas esas opciones alternativas que fuimos pensando para producir contenidos interactivos que no tuvieran la misma lógica hegemónica que les voy a mostrar ahora a continuación, y que está de alguna manera generando un montón de esto que yo les contaba a ustedes, afectaciones en la corporalidad de las infancias contemporáneas. Entonces, el objetivo, como yo les contaba, de todas estas investigaciones sobre los que les voy a dar esta clase y vamos a charlar sobre estos temas, surge de esta concepción de los estudios culturales, ¿no? Los estudios culturales van a entender a la tecnología no como una cuestión instrumental, es decir, hay que usar la tecnología digital para innovar o para hacer que los chicos se sientan más atraídos, por ejemplo, en las escuelas, sino que los estudios culturales van a entender a la tecnología como tecnicidad. La tecnicidad, la tecnicidad es concebida por los estudios culturales como un dispositivo, una tecnología en un momento histórico
como transformadora de una sensibilidad de época. Esto quiere decir que podemos entender a la tecnología como instrumento, pero también podemos entender a la tecnología en términos de transformación cultural histórica. Todas las tecnologías a lo largo de la historia fueron armando un modo de ser humano. Siempre somos con técnica desde el principio, nunca fuimos naturaleza absoluta. Desde el momento en que tenemos esta opción, nuestros animales, nosotros, hacemos esto, esta pinza. A partir de acá es que una y otra vez los seres humanos producimos técnica para vivir, que nos complementa nuestras potencialidades expresivas. A lo largo de la historia se implementaron tecnologías como la escritura, los libros, los medios tradicionales, ¿no? Respecto de la oralidad, la escritura. Respecto de la escritura para algunos, la imprenta y un montón de otros saberes a disposición de otra parte de la población porque se expendía el conocimiento. Después los medios tradicionales, ¿no? La radio, el cine, la televisión. Y hoy en día la tecnología contemporánea es una tecnología que se llama tecnología digital o tecnología interactiva o la tecnología de los relatos no lineales o hipermediales. Entonces, lo que decimos es que con esta tecnología en este momento histórico, que es la digital, suceden unas transformaciones de sensibilidad en los seres humanos que no son las mismas que sucedían con la imprenta, con los medios tradicionales, con la escritura, etc. Entonces, lo que vamos a ver es cómo afecta esta tecnología contemporánea una sensibilidad de época y más allá de que nos afecta a todos, las infancias están afectados de una manera específica, particular, que es lo que les voy a contar ahora. Lo que hicimos en esas investigaciones es hacer preguntas acerca de cómo consumían los consumos culturales interactivos. Entonces analizábamos cómo eran esos modos de apropiación y qué sentido le daban los chicos y chicas a los consumos, ¿no? A partir de ahí surge la investigación. No es que nosotros nos posicionamos diciendo qué sucede, sino que fuimos a la pregunta, a la escucha, al reconocimiento de esas infancias actuales en diferentes franjas etarias que nos empezaron a contar qué estaban haciendo y por qué, de alguna manera. Eh, hay un referente de los estudios culturales que se llama Jesús Martín Barbero, que él habló una vez de algo que él llamó escalofrío epistemológico, ¿no? Y fue algo que sucede en el campo, que le sucede, ellos investigaron en la Universidad de Colombia, estudios culturales, y analizaban cine, novela, de alguna manera, en las clases populares de Colombia. Y en un momento ven algo, van a hacer trabajo de campo, es decir, se acercan a esos consumos, van, lo miran, están con los otros, etcétera, etcétera. Y en un momento escuchan que lo que decía esa gente que miraba la película no tenía nada que ver con lo que ellos imaginaban o con lo que ellos estaban sintiendo acerca de la película, ¿no? A nosotros nos pasó un poco esto. Cuando pasó un poquito antes de la pandemia que aparecieron dos cosas en el campo. Una, los chicos se quedaban dormidos en las escuelas, ¿no? O más tarde con la pandemia llegaban tarde al Zoom porque se quedaban dormidos. Y cuando los docentes les preguntábamos o los maestros les preguntábamos por qué se quedaban dormidos, nos contaban, la respuesta era que se quedaban pasando toda la noche niveles de Fortnite. Quiero chequear si estoy grabando. A ver. Sí, bien, estoy grabando. Entonces, por un lado, los chicos y chicas se quedaban dormidos en el aula, nos decían que se habían quedado dormidos porque habían pasado toda la noche en niveles de Fortnite, y al mismo tiempo, como nosotros estábamos investigando las tramas de los consumos culturales, nos enteramos que los videojuegos habían anulado la posibilidad de pausar el juego. No había más posibilidad de pausa en el juego. Entonces empezamos a investigar un poco más
¿Qué era esa trama que proponía? ¿Qué sentido común ponían en disputa? ¿O qué valores proponían? ¿Qué modos de subjetivación proponían estos consumos que los chicos nos decían que jugaban y veían? ¿Sí? No es algo que nosotros definimos. Y nos encontramos con estos horizontes de interpelación. Vive en estado Play de PlayStation 3, Disney Infinity, la comunidad multijugador de Disney, Play Has No Limits, el juego no tiene límites de PlayStation 5, el Infinite Loop de Apple, el Infinite Loop de Apple, el Free Fire del videojuego, ¿no? Todo tenía que ver con esto de la libertad del juego infinito, de vivir en estado de juego, en estado de avance, ¿no? El play y el game en inglés dicen cosas distintas. El juego no tiene límites, ¿no? El fuego libre, yo voy traduciendo lo que vemos. En el caso de Movistar, el elige todo como eslogan, ¿no? Un oxímoron. Entonces nos encontramos con esas tramas de interpelación que se empezaban a repetir una y otra vez. Entonces, con eso nos encontramos, a partir de esto vamos a trabajar por este horizonte de interpelación contemporáneo, donde no hay límites, donde no se supone que no hay reglas, ahora vamos a ver cómo sí las hay, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay fragilidad, ¿no? Esa es la propuesta. Entonces, decíamos, estas tramas de interpelación que surgen en pantallas digitales, es decir, que son posibles porque se narran digital, ¿no? En dispositivos digitales, tienen dos vertientes. Para analizar cualquier tecnología en cualquier momento histórico en términos de subjetividad o de producción cultural, tenés dos miradas para tomarlas. Una, ¿qué nuevo me permiten contar con estos nuevos lenguajes o potencialidades expresivas? Concretamente, la tecnología digital tiene potencialidades expresivas nuevas que expanden nuestras posibilidades de narrar el mundo y de narrarnos a nosotros mismos, ¿no? No podemos decir que los chicos y chicas no leen o no escriben porque están leyendo y escribiendo con imágenes, por ejemplo. Con imágenes en un videojuego, con reacciones, con gobierno algorítmico, ahora lo vamos a ver. Entonces, no es que no leen ni escriben, sino que leen y escriben de otra manera, con otros códigos. No, no narran lineal, sino que narran no lineal, hipertextual, hipermedial. Ahora vamos a ver la especificidad. Pero por un lado, la tecnología digital tiene potencialidades expresivas nuevas, por lo cual las formas de construir identidad, que siempre es narrativa, siempre van cambiando según los dispositivos que tengamos a disposición en un momento histórico. En este momento histórico aparecen nuevas formas de narrar el mundo, la identidad, a nosotros, a los otros, etc. Entonces, en este desplazamiento cultural, y esto es lo importante de no pensar esto en términos únicamente instrumentales, se pasa, por ejemplo, de la narrativa lineal a la narrativa no lineal, ¿no? Interactiva, digital, con hipervínculos. Los hipervínculos son los links donde vamos cliqueando de un lado al otro, donde las historias no tienen necesariamente un origen y un final claro, sino que la historia puede empezar acá y puede terminar en cualquier otro lado porque vas a través de la navegación entrando a diferentes hipervínculos. Por otra parte, otra de las posibilidades narrativas contemporáneas que introduce la digitalización es la simulación virtual, ¿no? Entonces, los chicos y chicas entran a un espacio virtual, una comunidad multijugador, un videojuego, una red social, y ellos construyen una identidad que se llama avatar o se llama nickname, donde la construyen de otra manera a cómo se construyó la identidad en la modernidad. Se construye, por un lado, en un espacio virtual, que el espacio virtual tiene solamente un soporte de ceros y unos, no tiene una materialidad anclada a lo real, al cuerpo orgánico, ¿no? Yo empiezo a habitar dentro de Roblox a través de mi avatar, ¿no? Entonces, la simulación virtual te hace
construir una identidad de manera diferente te posibilita, pero al mismo tiempo empezás a transitar la historia en primera persona. Esto también cambia, ¿no? Existieron, por supuesto, relatos en primera persona escriturales, pero hoy la mayor parte de la narración tiene esa persona en la que, por la que vos, o a través de la cual vos experimentás la historia, y no solamente que la experimentás, sino que tenés posibilidades de transformarla. Otra transformación sensible, contemporánea, que no tiene que ver únicamente con la lógica instrumental, sino que va a empezar a transformar los procesos de construcción de conocimiento, los procesos de producción de lo corporal y la corporalidad, los procesos de relacionamiento con el otro, etcétera, etcétera. Otra de las potencialidades expresivas nuevas de la tecnología digital es que en general se usa mucho la imagen, y esto trae un montón de consecuencias que las podemos ver más adelante, pero empiezan a compaginar imágenes y sonidos sin necesariamente la existencia de la palabra ni escrita ni oral, ¿no? Entonces es muy común que se usen los emoticones o los emojis, ¿no? Que son caritas predeterminadas que van a dar cuenta de tu sensación o de tu emoción, ¿no? En un videojuego los chicos toman estrategias complejísimas a través de las imágenes. Esa es otra, ¿no? No hay tanto relato escrito, pero sí hay composiciones narrativas con otros códigos y otros lenguajes que no son necesariamente los escriturales y que también hago la salvedad, no siempre fueron los escriturales, ¿no? Antes existió la oralidad, los cuentos narrados, el teatro, mil y un formas de narrar que no son necesariamente escriturales. Entonces, ¿qué pasa con toda esta transformación de la narrativa, de la potencialidad expresiva, en términos de formato? Porque para que todo esto pase, tiene que haber una digitalización del espectro de telecomunicaciones. Cuando teníamos televisión, cuando teníamos radio, el espectro era analógico. Es la onda continua, ¿no? Por la que hay transmisión de televisión tradicional o de radio. Es vibracional. Cuando se digitaliza el espectro, que es por lo que aparece en las pantallas, que tanto nos convocan, ese espectro se transforma en ceros y unos, en prendido, apagado, y la onda se hace cuadrada. No es ya la onda continua analógica, sino es una onda cuadrada que va a comprimir un poco la información que se transmite. Se va a comprimir, se va a decodificar, se va a codificar, se va a volver a decodificar y codificar para que salga en una pantalla digital, ¿no? Este proceso histórico de digitalización es un problema cultural de contexto histórico que nos va a dar sentido a lo que después vemos en la consulta o en las escuelas. ¿Por qué? Porque esta digitalización hace que aparezcan cada vez que un niño o una niña juega un videojuego, juega un dispositivo, ve una red social o participa en una red social, deja en la virtualidad algo que se llama metadatos. Cada vez que participamos de algún tipo de navegación virtual, sea que juego un videojuego, sea que miro TikTok o que veo Facebook o que veo Netflix, toda nuestra energía que ponemos cuando comandamos un dispositivo, cuando comandamos una consola, se transforma en metadato en la virtualidad. Y entonces acá aparece en este momento histórico una especie de desdoblamiento o de articulación con algo que queda en la virtualidad, que son nuestras huellas digitales, que empieza a hacer cosas con nosotros, con los cuerpos orgánicos. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Pero básicamente esos metadatos que se generan en la virtualidad son funcionales para dos cosas. Un modelo de negocios, que ahora se los voy a contar, y nuevas formas de gobierno en general, ¿no?
Básicamente lo que se hace con los metadatos es predecir probabilísticamente los comportamientos. Entonces, yo navego por un videojuego, una red social y un supermercado, todos esos datos se combinan en lo que se llama la Big Data, ¿no? O hay diferentes nombres de nombrarlo, pero es una gran combinatoria de un montón de bases de datos que van extrayendo segmentos, segmentación, perfiles, gustos, intereses de las personas que consumen, de las personas que están conectadas a un dispositivo. ¿Cómo funciona esto? Yo acá tengo mi computadora, en este caso. Mi computadora, aunque ustedes no lo sepan, tiene un número de IP. Un número de IP es un DNI de la computadora. Pero ese número de IP se asocia a mí, Caro Di Palma, que tengo un DNI 25020-711. Entonces empieza a haber una primera combinatoria de mi cuerpo orgánico con el número de mi dispositivo. Tengo un número de IP en la computadora y un número de IP en el celular. Y si tengo dos celulares, más. Y si tengo tres computadoras, lo mismo. Esa identidad propia se empieza a combinar algorítmicamente. Esto no es una combinación que la hace un humano directamente, sino que lo hacen algoritmos, tipos de programación que van a combinar datos y empiezan a saber de alguna manera qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que no me gusta. Como me pasa a mí, como les pasa a ustedes, les pasa a todos los niños cada vez que juegan un videojuego o ven Peppa Pig en YouTube. Entonces, ¿cómo funciona esto en términos de modelos de negocios? Esos metadatos que sirven para combinatoria de datos se venden de manera ilegal. No está regulado por el sistema de derecho. ¿Y por qué producen probabilísticamente una predicción de los comportamientos? Porque van logrando un perfil que más o menos conocen a dónde le gustaría ir. Entonces, al mismo tiempo, te empiezan a mostrar en tus sectores, en tus ámbitos de navegación virtual, cosas que te pueden llegar a gustar. Eso es lo que se llama recomendación algorítmica. Segmentación algorítmica, esta diferenciación por perfiles, ¿no? De todos tus gustos, intereses, etc. Y después viene la recomendación algorítmica, que es como van a modular, a orientar tus comportamientos hacia ciertos lugares que de alguna manera supuestamente te gustan. Entonces, dentro de esta transformación histórica con esta tecnología, hay también algo que se llama extractivismo de datos o monetización del tiempo de ocio, que hace uso de esos metadatos que vos generás con tu energía cada vez que tenés un tiempo libre, un tiempo de ocio o cada vez que jugás o ves Netflix, ¿sí? Entonces, estas son transformaciones que nos están afectando a todos, pero que también vamos a ver cómo afectan a los chicos y chicas. En esta relación con lo que pasa en la virtualidad y los metadatos, comienzan a aparecer también, y eso tiene que ver con esta especificidad, combinatorias, eso que les decía recién, algorítmicas, que es inteligencia artificial que no tiene que ver con nuestra propia voluntad, pero que empiezan a armar relato en la virtualidad con nosotros, más allá de que nosotros no tomemos esa decisión, porque funciona en las interfaces a través de opciones predeterminadas, que ahora les voy a mostrar cómo son, y de toda esta venta ilegal de datos que se combina para predecir comportamientos. Entonces, ¿qué vemos en términos de procesos de subjetivación contemporánea? Es que hay dos procesos articulados. El cuerpo orgánico, acá estoy, que comanda un dispositivo y que con esa energía, cuando comanda, está inmóvil, ¿no? Yo estoy inmóvil, pero estoy comandando un montón de energía para decir qué hacer dentro de la virtualidad. Esa energía mía se transforma en metadato y ese metadato se usa, se vende para todo lo que acabo de contar, ¿sí?
Entonces, la interpelación de las tramas de la industria hegemónica de telecomunicaciones es que gastes constantemente tu energía en el juego, por un lado. ¿Qué pasa en el otro lado del proceso de subjetivación? El cuerpo orgánico no puede responder a esa demanda de gasto de energía constante. Pero por qué se produce? Porque las tramas de interpelación proponen, disputan un sentido común que tiene que ver con esto que sacamos del campo, ¿no? Todo es posible en la web, la nube es infinita, lo pongo entre comillas porque es en palabras de los chicos y chicas, ¿no? Navegador es la puerta de entrada a todo, se puede jugar hasta el infinito, no hay límites, no hay muerte ni dolor, no hay pausa en el juego ni en las maratones, elige todo. Esta idea de libertad sin responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, Libre soy de Frozen. La propuesta de que vos podés crear todo lo que puedas imaginar. Esto de la primera persona, es decir, yo estoy en la trama y además supuestamente puedo participar de su modificación. Y toda la relación que hay de este gasto de energía de los juegos, de las redes sociales, con el pago real donde voy a poder seguir jugando, o voy a tener más energía, o puedo alargar la vida, o puedo comprar mejores armas, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, en las redes sociales lo que se ve como horizonte de interpelación es que se demanda, o sea, esa interactividad, que es esa opción de movimiento que habilita la tecnología digital, propone, pide la copia, la imitación de un modelo. En el caso de Just Dance, los chicos y chicas tienen que copiar el modelo que son capturados por los sensores, en el caso de que lo hagan con YouTube y no tengan consola porque es de otra clase social. Igualmente, para ganar tienen que llegar a copiar exacto el modelo, ¿no? Un poco pasa eso en las redes sociales, en TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, acá de vuelta volvemos a tener la misma situación de los horizontes de interpelación, para que lo vean en imágenes. Cómo todos los consumos están interpolando a esta idea de infinidad de juegos, juegos infinitos, todo lo que puedas imaginar, eh, larga vida al juego, ¿no? Está todo el tiempo jugando, más juegos, más funciones, más diversión de la web, ¿no? Esta cosa de que las posibilidades son infinitas. ¿Cuál es el problema de lo contemporáneo con estos horizontes de interpelación? Y además, decíamos, ¿cuál es el problema que va a manifestar el cuerpo orgánico cuando no puede responder a esa demanda de la identidad que se armó en la virtualidad, ¿no? Entonces, quiero mostrar qué sucede cuando no puede responder, que hay un montón de elementos de mercado que están recomponiendo la energía gastada, ¿no? Están recomponiendo la energía gastada. Entonces, yo unísimo decirle chavo a la pachorra, Nesquik para más velocidad, eh, Nesquik con todas las posibilidades y la energía, y campañola, desayuno, luego existo, un montón de alimentos que van a intentar recomponer un cansancio contemporáneo, ¿no? Que está como en un sentido común, pero que tiene que ver con estos modelos de negocios de extractivismo de datos. La otra opción es que como todo esto genera una sobresaturación de información y empieza a haber un montón de manifestaciones corporales del tipo aumento del espectro autista, hiperactividad, ansiedad, frustraciones, se empiezan a ver un montón de cosas en lo corporal, en los consultorios y en la escuela, que muchas veces los adultos cuidadores tratan de encauzar nuevamente dentro de instituciones de la modernidad, ¿no? En realidad, estas transformaciones de la subjetividad tienen que ver con una nueva cultura que está interpelando procesos de subjetivación, ¿no?
Pero digo, los adultos finalmente recomponen esa energía, ¿no? Otro de los problemas contemporáneos es esto, que si bien la propuesta es del juego libre o de que se puede hacer todo, cada interfase, es decir, cada videojuego, cada red social, te habilita solamente algunas opciones de movimiento. Esas opciones de movimiento están predeterminadas. Y en general, esas opciones de movimiento son mecánicas de juego, reglas de juego, que las determina la empresa de programación. Entonces, miren esta contradicción de Roblox. Dale vida a tu imaginación, pero tiene un montón de opciones predeterminadas con las que podés imaginar algunas cosas y no otras, ¿no? Y a partir de esa opción predeterminada, vos creás todo lo que pueda ser posible. ¿Qué pasa con el horizonte de interpelación de los niños que aparecen en todos estos consumos y que los chicos y chicas se van a identificar? Una, hay un montón de personajes con algunas habilidades, ¿no? Habilidades es hoy lo mismo que en otro momento histórico el poder, ¿no? De los personajes. Las habilidades hegemónicas son estas: velocidad, culto al cuerpo, optimización, fuerza, flexibilidad, eficiencia, rendimiento, buena salud, ¿no? Además, que estos chicos y chicas, más allá de los personajes que se puedes construir con un avatar, estos chicas y chicas de las redes sociales, influencers, TikTokers, gamers, etcétera, están interpelados como chicos y chicas que son grandes. No hay una instancia de infancia en este tipo de interpelación, como la pensamos en la modernidad que tenía un crecimiento progresivo, etcétera, ¿no? Miren, son todos chicos grandes, ¿no? Pero son grandes ¿para qué? En principio tienen una autonomía para el consumo dentro de la virtualidad. Esa es la propuesta de interpelación, ¿no? Entonces después se instala la creencia de que yo soy autónomo. La realidad es que esa autonomía y esa interpelación está solamente dada para estos espacios. Estas son las mediaciones que existen contemporáneas por pares. Si los chicos y chicas están consumiendo a través de y con adolescentes un poco más grandes que los chicos y las chicas de las infancias, son un poco más grandes y que están actuando como mediación contemporánea. No es la mediación de la modernidad, escuela, familia, trabajo, Estado. Son estos otros pares que también están a cargo de una difusión a través de una influencia. Entonces, ¿qué decía? Con máquinas quiere decir que hay algo que no es voluntario, una narración que no es autónoma, que no es propia, que está narrando la identidad también en términos de formatos. Entonces, cuando un chico se construye un avatar en Roblox, en las opciones predeterminadas que mostraba recién, solamente va a poder ser, acá, solamente va a poder ser las habilidades que propone un juego, ¿no? Entonces, en lo que está a continuación, y nos quedan 10 minutos, es un poco cómo funciona cada trama de videojuego y cada trama de red social y cómo propone un horizonte de interpelación, como decíamos al principio, convoca a ciertos modos de ser y estar en el mundo que son contemporáneas, que no es el niño ciudadano de un Estado-nación, ¿no? O que no es el niño quieto en silencio y ordenado para trabajar en la fábrica después o para leer un libro, es otro tipo de configuración subjetiva de cada videojuego. ¿Cómo es el horizonte de interpelación? ¿Cuál es el sentido común que pone en disputa? El sentido común quiere decir eso que se naturaliza como lo normal, ¿no? Y que finalmente uno reproduce voluntariamente.
y analizamos de cada videojuego, red social, etcétera, el modelo de negocios que está imbrincado en la trama. Voy a leer solo un ejemplo, que es este. El horizonte de interpelación de Roblox. Dice Roblox sobre sí mismo. Roblox es el mejor universo virtual para jugar y crear y convertirse en cualquier cosa que llegues a imaginar. La misión de Roblox es unir al mundo entero a través del juego, ¿no? Acá es la propuesta de Roblox, cómo se vende a sí mismo Roblox. El sentido común que pone en disputa es que los juegos son infinitos y que las posibilidades de crear son infinitas, ¿no? Yo puedo imaginar lo que quiero, ¿no? En ese espacio. Y esta cosa de algo que se llama gamificación o ludificación, que es transformar la vida en un juego, ¿no? Pero y no es el game y el play, ¿no? O que hay una diferencia entre el game y el play. Es un juego que tiene una lógica de competencia, de niveles, de producción económica, etcétera, que no tiene nada que ver con el juego que pensamos para la educación o para la recreación de la primera infancia o de las infancias en general. Negocios. Con una biblioteca de mundos en continuo crecimiento, actualización, creados por la comunidad, no es tan cierto, siempre hay algo nuevo y emocionante para jugar. El juego no tiene función de pausa, es decir, que por sin algún motivo el jugador deja de jugar, se pierde la vida, la energía o la partida. Hay un catálogo de objetos en expansión, cosas que podés comprar con tarjeta de crédito, que puedes crear un sinfín de aspectos, que no es tan cierto porque tenés opciones predeterminadas. Existe una moneda virtual, que es el Rubius, que se puede intercambiar ya sea por objetos entre personajes dentro de la comunidad o por dinero real. Yo les voy a dejar esta clase para que después la lean en detalle, porque no tiene sentido contar todo, ya voy 36 minutos. Estos son los juegos de la franja etaria de 6 a 12, ahora voy a llegar a la primera infancia. Just Dance, acá está el tema de la danza y la copia, ¿no? Hay un emoticón que pasa por abajo, que te dice cómo moverte, y acá están los niveles si ganas, ¿no? Y esto está animado. Pero los emoticones son bastante robotizados, ¿no? Automatizados. Esto es TikTok, la red social que juega las primeras infancias muchísimo. Este es un juego de adolescentes porque lo tuvimos que analizar porque la franja primaria ve a los hermanos mayores y juegan esto. Y esto es más primeras infancias. Y se encuentra en un montón de consultas que los chicos van tan rápido como Sonic, pero se chocan con todos los objetos del lugar, ¿no? Y les quiero mostrar cómo funciona el modelo de negocios en cada consumo, ¿no? Tienen eventos donde se juntan con otros, pero que hay que pagarlos. Tienen tipos de juegos que son más premium, menos premium. El modelo de negocio se llama free to play. Es decir, vos podés descargar gratis un videojuego, pero después tenés que empezar a hacer micropagos para poder avanzar o tener mejor nivel o mejor categoría. La categorización como cartoon de violencia en dibujo animado, ¿no? Que ya están categorizados con temas que están interpelando a ciertos modos de relaciones de socialidad que tienen que ver con la lógica de la competencia, con el sobrevivir último, etc. Los caracteres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sonic, todos tienen que ver con la velocidad, tipos de velocidad. ¿Cuán rápido podés ir? Las redes sociales, ¿no?
Nuevamente, cada vez que entramos a un consumo, por más de que no paguemos, cada vez que entramos y nos logueamos, ahí aparece el modelo de negocios. Vos te logueás y dejás tus datos al servicio de estos modelos de negocios. En el caso de YouTube, claramente YouTube avisa que van a usar los datos, o sea, los adultos cuidadores aceptan las bases y condiciones sin leerlas. Y voy a compartir los consumos culturales de las primeras infancias, ¿no? Esto es Paw Patrol, los personajes tienen ciertas características, cada uno tiene la habilidad vinculada a los temas que yo les contaba antes, ¿no? Que se construye ese sentido común. Donde se inserta el modelo de negocios, ¿no? Una serie de lugares para ver una infinidad de videos posibles de los capítulos, donde tenés que loguearte y dar tus datos, ¿cierto? Todo el merchandising vinculado a la serie, ¿no? Personajes, canciones, el merchandising, todas las articulaciones online, offline de eso que jugás, ¿no? Peppa y Pig. Acá está toda la articulación con el modelo de negocios, es decir, hay una serie que te la pasan gratuita en YouTube, pero tenés que loguearte a YouTube, ya no es gratuita. Y después tenés un montón de otros espacios digitales que van a articular con Peppa y Pig, consolidando el modelo de negocio, ¿no? Juegos, videos y libros de Peppa y Pig, siempre online, dejando una y otra vez datos vinculados a los intereses. Wordplay, World of Play, mundo de juego, nuevamente el horizonte en estos términos, no es el jugar filosófico que pensamos en la humanidad. Para consola, Wii, y un montón de cosas que son un poco más complejas, que tienen que ver con la tecnología de la vigilancia, que se van implementando en pequeñas opciones o acciones que pueden hacer los chicos y chicas y que tienen que ver con tecnologías de vigilancia, en este caso biometría, ¿no? Pero en videojuegos de los más grandes, en primaria, hay mucha trama que directamente tiene que ver con temas de vigilancia, metadatos, etcétera, ¿no? Ni hablar de la guerra a distancia. Acá te está diciendo y te está avisando, como te lo avisa en YouTube, cómo usan los datos, ¿no? Aunque uno directamente lee y acepta las bases y condiciones, sin darle atención. Maya y el oso. Ah, sí. Bueno,
No, infinidad y funciona con recomendaciones algorítmicas, por lo cual un niño que ve un capítulo va a querer seguir viendo lo que sigue. Bueno, hasta acá fue la muestra en imágenes de esto que está sucediendo. En principio vemos que empezamos a trabajar con docentes y gente del campo de comunicación y salud, y de salud mental, y pediatras, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, etcétera. Y cada vez más aparecen en la consulta un montón de manifestaciones que yo creo manifiesta el cuerpo, ¿no? De cosas que están generando un ruido entre la vida que yo aprendo a tener dentro de la virtualidad y la vida que puedo tener en el offline, en la vida orgánica, con límites, fragilidades y, sí, límites básicamente, ¿no? Em, los videojuegos, en cualquier caso, dentro de estos modelos de negocios, ofrecen mecanismos de recompensa. ¿Qué quiere decir? Que si vos muy rápidamente contestás o avanzás en un nivel o avanzás en el siguiente video que estoy viendo de Peppa y Pig, empezás a tener recompensas que te dan gratificación instantánea. Por otra parte, está esta demanda de atención que necesitas responderla porque entonces vas a tener beneficios en el juego, en el consumo o con los amigos, ¿no? Entonces, lo que digo es que hay un modelo de negocios, una tecnología contemporánea que está cambiando los modos de narrar, que porque la pensamos en términos culturales está cambiando los procesos de subjetivación, y esto es lo que vemos con las tramas de los consumos, ¿no? ¿Qué tramas de interpelación proponen? Y eso, del lado de las infancias, se apropia de diferente manera, ¿no? Según los contextos de mediación, eso que viene dado se va a apropiar de diferente manera. ¿Mm? Lo que pasa es que depende de la mediación que haya adulta o no adulta, ¿no? En esa apropiación, algo puede afectar más directamente o algo puede ser más liviano en términos de determinación, ¿no? Nunca pensamos que esto es determinista, pero sí que hay una interpelación contemporánea que busca horizontes de modos de ser y estar, que instala un sentido común y que después en las articulaciones all life, offline de la subjetividad surgen inconvenientes. El niño que tiene una vida con límites y cuerpo orgánico y dolor y sentires, etcétera, en su vida offline, eh, no puede encontrar por el momento representaciones que lo habiliten a sentir todo eso, ¿no? Porque dentro de la virtualidad suceden un montón de cosas donde la propuesta es que no hay límites. O se pueden hacer un montón de cosas para recuperar energía, etcétera. Bueno, 48 minutos, yo creo que está bien. Voy a poner en la clase escrita para que la vean con detenimiento, y cualquier cosa podemos armar un foro de participación para que podamos trabajar estos temas. Me gustaría saber qué cosas de estas ven en sus propios campos y cómo afectan a los chicos. ¿Qué decisiones están tomando ustedes respecto de esto mismo que lo ven en el campo de alguna manera, ¿no? Me gustaría encontrar, escuchar los casos que ustedes proponen, ya sea de los chicos o de los padres que ven que están ahí acompañando con celulares, etcétera, y que me cuenten un poco qué ven sobre estos temas hoy en sus campos disciplinares. Muchas gracias, un beso.